Buenos días, amigos y amigas de Homo Academicus. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de su canal. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las citas textuales, las referencias y la bibliografía basados en las recomendaciones de las normas APA en su séptima edición, que sería la edición más actualizada del momento. Lo importante de citar y de usar un sistema de referencias y bibliografía es que cuando elaboramos un trabajo académico evitamos el plagio. Es importante señalar que el plagio es tomar prestadas palabras o ideas de otros y no citar las fuentes de donde se extrajeron. A este acto se le considera una infracción contra el derecho de autor y copyright y en muchas universidades amerita una sanción académica como la anulación del trabajo, de tesis, monografía o cualquier texto académico que haya producido el estudiante donde no haya citado adecuadamente. ¿Qué es citar? Citar es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o se discuten en lo que se dice o se escribe. En otras palabras, es mencionar la autoría de una nota, un texto, una cita, una idea que se ha tomado de otro autor. Es importante diferenciar entre lo que vamos a entender por citas, referencias y bibliografía. Por un lado, las citas son las ideas que utilizamos en un documento en forma textual o parafraseado. Las citas siempre se deberán remitir a la lista de referencias. Por otro lado, las referencias es el listado de fuentes citadas en el texto, que permite su identificación precisa con el fin de que el lector pueda localizarlos para cerciorarse de que la información contenida allí es verídica y es posible de ser accedida. Y la bibliografía es el listado de fuentes no citadas en el texto. La bibliografía proporciona trabajos para antecedentes o lecturas adicionales y puede incluir notas descriptivas. Vamos a ir a los tipos de citas, que es lo que vamos a trabajar en esta oportunidad. En primer lugar, tenemos la cita directa o textual. Esta cita directa o textual es básicamente la reproducción literal de lo que ha escrito un autor. Se debe proporcionar siempre el autor, el año y el número de la página de la cita. No se colocan puntos suspensivos ni al inicio ni al final de la cita. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca el texto entre comillas y luego se nombra los datos del autor, año y página. A esas citas las vamos a conocer con el nombre de citas cortas. Cuando las citas excedan las 40 palabras, van a ser denominadas citas largas. Muy bien, es importante diferenciar las citas textuales de lo que es una paráfrasis. La paráfrasis consiste en reproducir la idea de un autor expresándola con otras palabras, es decir, con palabras propias que, tomando la idea central, las resumen y las reformulan. Sería explicar en nuestras propias palabras la idea de un autor. Según las recomendaciones de las normas APA, es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas textualmente, porque el parafraseo permite ajustar el material al contexto de su investigación y estilo de redacción, lo que significa que vamos a tener un documento que trabaje ideas que van a estar mucho más acordes a nuestro objeto de estudio o de investigación. Muy bien, vamos a empezar por trabajar las citas textuales. Para ello me voy a remitir al texto que están viendo ustedes en pantalla. Es un texto que contiene varias citas. En este caso tenemos una definición de lo que es el comercio internacional. Yo he realizado el pintado del texto en color azul para que ustedes puedan entender y graficar de manera visual la utilidad de las citas textuales. Es importante que ustedes sepan que no es la forma en cómo se debe concluir la presentación de un documento académico, es decir, no se debe pintar de azul en la entrega de un documento académico, sino que debe tener el color de manera homogeneizada en negro. Pero para fines didácticos y para fines de visualización lo estoy pintando de color azul. Entonces, tomar en consideración este elemento, esta aclaración. En primer lugar, vamos a señalar que la cita corta no supera las 40 palabras. Entonces, para cerciorarnos de aquello, vamos a seleccionar todo el texto que corresponde a la cita textual corta
Y nos vamos a ir aquí al contador de palabras de Word. Vamos a dar clic y vamos a revisar que son 38 palabras las que componen esta cita corta, esta cita textual corta. Por lo tanto, se incorpora dentro del conjunto del párrafo en el que se está trabajando la definición, en este caso de comercio internacional, y no se hace la separación de la cita. Es importante que en la cita corta se incorporen las comillas al principio y al final de la cita, tal como señala la recomendación de las normas APA. Muy bien, es importante que nosotros trabajemos con el sistema de referenciación que tiene Word para evitar realizar un trabajo manual al momento de hacer el listado bibliográfico. Entonces, en la pestaña que tenemos aquí como referencias, vamos a tener estas opciones que señalan insertar cita, administrar fuentes, estilo y bibliografía, ¿no? En este cuadrante que dice citas y bibliografía, básicamente está todo el sistema de referenciación de Word y que tiene una amplísima utilidad para la elaboración de nuestros sistemas de referencias. Como ustedes pueden darse cuenta, en la parte de estilo hay una pestaña para deslizar opciones y tenemos diferentes sistemas de referenciación, además del APA. En el caso de un trabajo académico, para el contexto latinoamericano, el modelo adoptado o las normas adoptadas a nivel general son las normas APA, por lo que vamos a dejar ya por defecto Word muestra básicamente el sistema de referenciación APA y vamos a trabajar con el mismo. Es importante que cuando empecemos a trabajar las referencias de las citas, siempre dejemos el cursor, es decir, este cursor que aparece y desaparece, esta barra que aparece y desaparece al final aquí de las comillas, tiene que estar siempre al final de la cita para que se pueda incorporar la referencia del autor. Muy bien, es importante que para que agreguemos la referencia de la cita utilicemos esta opción de agregar nueva fuente. Muy bien, aquí en agregar nueva fuente nos van a aparecer varias opciones de tipos de documentos. Por ejemplo, tenemos opciones para libro, opciones para la sección de un libro o un capítulo de un libro, opciones para un artículo de revista, para un artículo de periódico, para actas de conferencias, para informes, para sitios web, para documentos de sitios web. Es decir, tenemos una amplísima opción de entradas de referenciación que ya nos ofrece el ordenador, el procesador de texto Word. En este caso vamos a trabajar con un texto. Muy bien, vamos a empezar por el autor. Para una mayor precisión vamos a trabajar con la opción de editar el autor y vamos a comenzar con los apellidos del autor. En este caso esta definición de comercio internacional corresponde a Ballesteros. Comenzamos por el apellido. El nombre es Alonso. En este caso tenemos una abreviación que es Alonso J, o que podríamos reproducir el nombre completo si es que estuviera así en el texto. Pero si en el texto está con la abreviación después de la inicial del segundo nombre, entonces se queda exactamente tal como está en el libro. Muy bien, no tenemos que señalar nada en autor corporativo. Colocamos el título del libro, Comercio Exterior, Comercio Exterior, Teoría y Práctica. Nos vamos al año de edición del libro. Bueno, esta información ustedes la van a tener en los documentos con los que van a trabajar. La ciudad donde se ha publicado el libro y la editorial. En este caso, que es la editorial de la Universidad de Murcia. Y vamos a dar en aceptar. Entonces, de manera automática se nos va a generar el sistema de referenciación, además hipervinculado con ya el listado bibliográfico que vamos a generar al final del trabajo. Es importante que en el sistema APA mencionemos el número de la página, por lo tanto vamos a
colocar en editar cita y por defecto nos va a aparecer la opción de incorporar el número de la página. Entonces nosotros vamos a incorporar la página 11 y le vamos a dar clic en aceptar, teniendo de manera ya culminada el sistema de referencia en nuestra cita corta. Muy bien, esta es una de las formas de realizar el citado de la cita textual corta, que es entre paréntesis. Hay otra modalidad que tiene que ver con el citado en forma narrativa, donde básicamente al final de la cita mencionamos el número de la página y al inicio de la cita se presenta al autor, ¿no? Esta otra variante se presenta de la siguiente manera. Por ejemplo, diríamos, de acuerdo con Ballesteros, es importante, entre paréntesis, colocar el año del libro y en editar cita suprimimos el autor y suprimimos el año. Perdón, en editar cita suprimimos el autor, el año y el título y queda únicamente el número de página. Muy bien, esta es la cita, esta es una variante de la cita en el formato APA que se denomina la cita textual narrativa, donde de manera inicial nosotros señalamos el apellido y el año de edición del libro y al final lleva el número de página. Depende de ustedes trabajar con una u otra versión en este caso, ¿no? Muy bien, vamos a irnos ahora a la cita textual larga, ¿no? Es la cita comúnmente la que más usamos y la que se visualiza más en un texto porque tiene un elemento que lo destaca. En primer lugar, la cita textual larga supera las 40 palabras. Si nos vamos al contador de palabras de Word, en este punto, vamos a tener que tiene 56 palabras, ¿no? Por lo que se trata de una cita textual larga. Ya no lleva comillas al inicio y al final de la cita como es en el caso de la cita corta, pero sí es importante que lleve una sangría de 1.27 centímetros. Eso se puede automáticamente establecer en este punto. Simplemente hay que darle clic a esta barrita que está como un reloj de arena y nos va a aparecer la sangría, ¿no? Ahí nosotros podemos hacer el calibrado de la sangría, 1.27 centímetros. Perdón, vamos a hacer con punto, no hemos aceptado la coma, muy bien. Y este espacio, esta sangría que se presenta en la cita larga es el elemento que destaca a la cita del texto en común, del texto que es producto del esfuerzo intelectual del estudiante. Entonces, fíjense, yo lo he pintado nuevamente de azul para que ustedes puedan tener destacado cómo se trabaja la cita larga. Pero en este caso, la cita larga ya no lleva las comillas, ¿verdad? Simplemente está llevando una sangría que lo distingue del resto del texto. Y al final de la cita vamos a hacer la incorporación de su referencia bibliográfica, de su referencia de los autores. Muy bien, vamos a poner en agregar nueva fuente. De igual manera, se trata de un libro. El autor es Dylon James. Muy bien, nos vamos a ir al título del libro. Bases teóricas y prácticas de los tratados de libre comercio. El año de publicación del libro es el año 2016, la Ciudad de México y la editorial Fondo de Cultura Económica. Muy bien, le damos en aceptar y ya tenemos creada la referencia de la cita, ¿no? Es importante consignar el número de página, en este caso se trata de la página número 23, le vamos a dar en aceptar
y ya tenemos trabajada nuestra cita larga en el formato de referencia entre paréntesis. Pero de igual manera tenemos la variante de la cita larga en forma narrativa, que básicamente sería la misma variante que la cita corta, solamente que de manera inicial, justamente en este punto, se cita al autor y el año de la publicación. Veamos cómo quedaría en ese formato. Dice, esta idea, aunque teóricamente planteada, no es de todo cierto, puesto que Dillon 2016 señala y la historia nos enseña que el comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer el ajuste de suprimir autor, año y título. Damos en aceptar y tendríamos nuestra cita larga en el formato narrativo. Eso significa que ya de manera anticipada, al hacer la citación, se ha mencionado quién es el autor de dicha cita, y para no ser redundantes ni reiterativos, al final de la cita ya no se ponen los datos del autor y año, sino simplemente se consigna el número de la página. Muy bien, vamos a ver otras variantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver la paráfrasis. Hemos señalado que la paráfrasis consiste en tomar una idea de un autor, puede ser un autor corporativo, un autor institucional. En este caso tenemos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia del año 2022, el concepto o la definición de lo que son las importaciones, ¿no? Entonces se está mencionando cuál es el instituto o cuál es el autor corporativo. Si es un autor personal, se lo puede citar, se puede señalar quién es esa persona, el año de publicación del libro y la idea que se está trabajando. En el caso de autores personales, se puede colocar el número de página al final, tal como se les ha indicado para el caso de las citas, pero en este caso, como se trata de un sitio web, no lleva número de página. Entonces simplemente en la bibliografía debe estar constado el documento sobre el cual se está trabajando en el Instituto Nacional de Estadística para la definición de importaciones. Eso en el caso de una paráfrasis, pero fíjense que la paráfrasis tiene una utilidad bastante acertada, como señalan las nuevas APAs, porque permite adecuar las ideas a las necesidades del trabajo de investigación. Muy bien, vamos a trabajar con otra variante de manera rápida. En este caso se trata de una cita con dos autores. Muy bien, aquí tenemos una cita corta. La diferencia de esta cita corta es que está realizada por dos autores y vamos a ver cómo se trabaja con estos casos, ¿no? De igual manera es un libro. Vamos a anotar los apellidos o el apellido y el nombre del primer autor. En este caso es Macías Luis. Vamos a dar en agregar y volvemos nuevamente el segundo apellido del segundo autor, Bonilla Héctor. Muy bien, agregamos. ¿Cuál es el libro? Desarrollo de un plan de importaciones. El año del libro, 2018. La ciudad, Buenos Aires. Editorial Sudamericana. Muy bien, le damos en aceptar y tenemos exactamente la cita que necesitamos. Agregamos el número de página, en este caso la página número 16. Y de este modo ya el sistema APA nos permite la generación de una cita con la variante de que existen dos autores. De igual manera se puede realizar en forma narrativa, ¿no? Podríamos hacerlo de manera rápida, por ejemplo, de acuerdo con Macías y Bonilla, 2018. Es una herramienta que nos permite entonces toda la información. Para no ser reiterativos, suprimimos el autor, el año y el título del texto y queda únicamente el número de la página.
Es opcional trabajar con cualquiera de los dos sistemas, lo importante es que tenga coherencia y regularidad, la variante narrativa o la variante entre paréntesis que podemos elegir para el sistema de citado. Muy bien, vamos a hacer el citado de un sitio web. En este caso tenemos esta definición de arancel que ha sido obtenida de este sitio web Gestopolis 2015. Muy bien, vamos a cerrar entre comillas esta cita corta. Vamos a incorporar la fuente. Fíjense que aquí nos permite señalar si es de un sitio web. Entonces vamos a elegir el sitio web. ¿Cuál es el nombre del autor? Es un autor corporativo. En este caso es Gestiopolis. El nombre del sitio web es gestiopolis.com. El año de consulta es el 2022. Hay algunos sitios web donde se señala el año y la fecha, el mes y el día en que se ha publicado un artículo, un post. En todo caso, si existiera esta información en el sitio web, es importante consignarla dentro de este cuadrante de información. Y si no existiera, entonces colocar el año, la fecha, el mes, el día que se ha hecho la consulta, ¿no? En este caso, no contempla el sitio web el año, el día y el mes de publicación, por lo tanto vamos a poner el mes que se ha realizado la consulta, en este caso febrero, el día ha sido el 12 y el URL, ¿no? www.gestiopolis.com .mx, una página de México. Entonces le vamos a dar en aceptar y ya de manera automática se va a generar la cita en el formato APA de este sitio web. Como no tiene página, no es necesario colocar un número de página, entonces se mantiene exactamente como ha generado el sistema. Muy bien, y por último vamos a poner el ejemplo de una cita que corresponde a varios autores. En este caso tenemos a los autores, ya está en el sistema narrativo, si se han podido dar cuenta. Señala la definición de lo que es un producto. Tenemos Stanton, Edsel y Walker. De acuerdo con las recomendaciones del sistema APA, cuando ya se trata de más de 3 autores, ya no es necesario mencionar a los 3 autores, ¿no? Aunque ahora en el sistema que vamos a generar la cita nos va a salir de ese modo, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a ir a agregar nueva fuente, vamos a la opción de libro, vamos a autores. En este caso vamos a tener a los autores Stanton, William. Vamos a agregar, vamos a tener a Edsel, Michael y vamos a tener a Walker, Bruce. Le damos en aceptar. El título del libro, Fundamentos de Marketing. El año del libro, en este caso es del 2007. La ciudad, que es México DF. Y la editorial, que es McGraw-Hill, ¿no? Interamericano. Muy bien, y le vamos a dar en aceptar. Entonces fíjense cómo por defecto nos ha creado y vamos a añadir, perdón, el número de página. Por defecto nos ha creado la cita con los 3 autores. En este caso, lo que nos recomienda el sistema APA es ya no seguir ampliando la opción de autores. Entonces es importante convertir la cita en texto estático y para estos casos ya se utiliza la abreviación et al, ¿no? Que hace referencia a el uso de varios autores. Es decir, ya se sobreentiende con esta abreviatura de que se trata de varios autores. Esto en el caso de una cita que tiene, ¿no?
a 3, 4, 5 autores como los dueños o propietarios intelectuales del documento del que se trate. Ahora, si vamos a trabajar con una cita narrativa, que es como el modelo que está aquí arriba, básicamente hay que realizar la modificación. En este caso, et al 2009 señalan que, y básicamente aquí quedaría el número de página. Esa es la variante narrativa y este es el formato de cita que utilizamos cuando existen más de 3 autores. Entonces, tomar siempre en consideración estas normas al momento de redactar, porque la ventaja de trabajar con citas textuales es que nos permiten delimitar o establecer una frontera clara entre lo que es propiedad intelectual del estudiante, del investigador y lo que es propiedad intelectual de otros autores. Muy bien, de manera conclusiva, para concluir, al final de nuestro documento nos vamos nuevamente al cuadrante de referencias, a la pestaña referencias. Nosotros damos en la opción crear la bibliografía. Nos vamos aquí a la opción bibliografía y al haber registrado por ese sistema todas nuestras referencias con las que hemos trabajado, ya el procesador de textos Word nos ha generado todas nuestras referencias bibliográficas por orden alfabético, está ordenado y estructurado, por lo que ya no es necesario hacer una revisión manual de todos los textos que se han utilizado, sino que ya de manera automática se ha generado este listado bibliográfico. Muy bien, les agradecemos, eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos de Homo Academicus. Les pedimos que se suscriban al canal, le den like al video, nos compartan en sus redes sociales y no dejen de estar pendientes de nuestras entregas.